Bien. Buenas noches a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Como todos los días martes, vamos a iniciar nuestra clase taller, de interacciones. A ver, un segundito. A ver, vamos a esperar un poquito, unos 2 minutos. Bien. Ya, estimados participantes, entonces vamos a dar inicio
al curso Taller de Enfoque Transversales, Interculturalidad y Diversidad, ¿ya? Del curso Planificación y Evaluación, ¿no? Educativa, ¿ya? Bien. A ver, ante todo, buenas noches. Felicitaciones a los estudiantes que han puesto mucho empeño para poder entregar los trabajos. Han estado algunos que han tenido dificultades de conectividad, han estado enviando el WhatsApp por intermedio también de la señorita Viviana Pusco y también de la señorita Heidi, ¿no? Que me han estado enviando en algunos casos muy particulares al WhatsApp y generalmente la mayoría lo han estado enviando al correo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que por favor todo esto va a ser calificado y debe estar en la plataforma como evidencias de sus trabajos. Ya queridos estudiantes, de tal manera que, bueno, se les ha estado dando todas las facilidades en estos primeros días de los talleres, pero importante, por favor, tomar en cuenta que debe estar esas evidencias en la plataforma, ¿ya? En la plataforma se le entrega a la señorita Heidi, que ella se encarga de subir tanto el PPT como el trabajo, ¿ya? A ver, voy a dar algunas explicaciones más tardecito, por favor. Ya, yo creo que estamos ya con el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar nuestra clase y voy a dar un espacio, ¿ya? Al finalizar para absolver algunas dudas, ¿ya? Bien. Hemos estado desarrollando en las clases anteriores, ¿no? Todo lo que es referente al trabajo del conocimiento del currículo, del diseño curricular nacional, ¿verdad? O lo que es el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? El CENED. Bien. Bien, queridos estudiantes, voy a compartir entonces ya el PPT para ir analizando el tema de hoy. Bien. El tema de hoy se trata de los enfoques transversales, interculturalidad y la diversidad. Vamos a, dentro de los enfoques transversales, que son 7, vamos a trabajar hoy el enfoque de la interculturalidad y la diversidad. Bien. Para esto, voy a ponerlo en pantalla grande. A ver. Enfoques transversales. Ya hoy vamos a ver la interculturalidad y diversidad. Para ello, queridos estudiantes, vamos a ver, siempre como motivación ponemos un video de los cuales ustedes van a tomar mucha atención, van a observar con debida observación. Cuando hablamos de observación, hablamos de una observación donde ponemos atención con todos los sentidos, ¿verdad? Porque una cosa es mirar, ¿no? Y otro es observar. También decimos la observación, por ejemplo, cuando hacemos a nuestros estudiantes y registramos sus avances, ¿no? Decimos que estamos haciendo una observación, ¿no? Permanente, ¿no? Una observación, ¿no? Minuciosa. Bien, a partir del vídeo vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Pero ante ello vamos entonces a observar un vídeo relacionado con los enfoques. Ya, queridos estudiantes, entonces vamos a prestar atención, ¿ya? Vamos a... Bien. Ajá, vamos a ver entonces el vídeo con mucha atención, ¿ya?
¿A qué llama el Currículo Nacional enfoques transversales y para qué sirven? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación, vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de tercer grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Les ha pedido, además, que hagan una lista de situaciones cotidianas donde estos derechos no se respetan. Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarlos, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Miguel es un estudiante de sexto grado, algo tímido y parco al hablar. Tiene un cierto grado de disfasia expresiva, por lo que presenta dificultad para producir oraciones de longitud o complejidad. Así, cuando le toca intervenir, articula las palabras con parsimonia. Sus compañeros se burlan de eso y el profesor, aún sabiendo de su síntoma, no le tiene paciencia, por lo que evita hacerle preguntas o no espera su respuesta y le hace la pregunta a otro que contesta más rápido. Pero un día lo vio llorar en silencio y de la conversación que sostuvieron tomó conciencia de que su impaciencia no solo lo estaba lastimando, sino que reforzaba la burla de sus compañeros y compañeras. El respeto se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. La confianza se traduce en la disposición a depositar expectativas en alguien, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento, más allá de cualquier circunstancia adversa. El profesor de Miguel descubrió que el respeto y la confianza son valores que sus estudiantes deberían adoptar, pero que quedan como palabras vacías de significado si no se ponen en práctica cada día en el aula y si él mismo no da testimonio de estos valores. Máximo es profesor de una escuela multigrado en el sur andino y desde el primer día de clases ha establecido una regla muy clara. Nadie entra con ojotas al aula. Les ha dicho a sus estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las ojotas se quedan afuera. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijas, porque a la escuela no se puede venir disfrazadas de campesinas. El respeto a la identidad se traduce en el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales de los estudiantes. La justicia se traduce en la disposición a actuar respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. El respeto por la diversidad y la justicia son valores que todos los estudiantes deberían adoptar,
Pero Máximo no está dando ejemplo de eso. Debería recapacitar y comprender que, como docente, su sincero deseo de ofrecer lo mejor a sus estudiantes no puede consistir en tratar que ellos sean igual a él. Esther es una de las estudiantes con rendimiento más destacado de tercer grado de secundaria, además de ser una muchacha con mucha seguridad y facilidad de palabra. Sus compañeros varones, sin embargo, no la incluyen en las actividades que se organizan en el aula. Prefieren realizarlas con chicas que tienen una actitud más pasiva y que no discuten sus iniciativas ni pretenden liderarlas. Mayra, su profesora, por lo general no interviene en esto. Lo que le interesa es que las cosas se hagan y que las hagan en silencio. La igualdad se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia, incluidas por supuesto las de género. La empatía se traduce en la sensibilidad e identificación con situaciones de desigualdad, así como en el rechazo a los estereotipos que lo sostienen y justifican. La profesora Mayra sabe que la igualdad y la empatía de todos los estudiantes son valores que deben reforzarse en el aula, pero no está suficientemente atenta a las situaciones de discriminación que están ocurriendo allí mismo, como las que vive Esther de parte de sus compañeros varones. Los valores en esencia no son conceptos ni normas, son comportamientos cotidianos que si no se producen, pierden legitimidad y credibilidad. Teodora, docente del nivel inicial, se ha propuesto que sus estudiantes de 5 años interioricen el sentido de las 3 R del cuidado ambiental: reducir, reusar y reciclar. Y en conjunto han creado una serie de actividades, como usar una sola botella para traer sus bebidas, con el objetivo de reducir el consumo de botellas de plástico desechables. También colocaron cajas forradas con distintos colores para clasificar los residuos sólidos. La justicia y la solidaridad ambiental se traducen en la disposición a evaluar los impactos ambientales de las actividades cotidianas y actuar contra ellos en beneficio de todas las personas. El respeto al ambiente se traduce en el aprecio, valoración y disposición al cuidado de toda forma de vida sobre la tierra. Justicia, solidaridad, respeto por el ambiente son valores que la profesora Teodora no solo conoce, sino que practica. Tiene claro que, si eso no se vive en el aula, las niñas y los niños no creerán en ellos. Los estudiantes de primaria en una escuela polidocente del nororiente del país comparten habitualmente responsabilidades en el orden y conservación de su aula y sus materiales educativos. Es parte de la política del centro educativo y se practica en todos los grados. Amanda, la profesora nueva de 5º grado, desconoce el espíritu de esta tradición y ha planteado a sus estudiantes una serie de estímulos para el turno que cumplan mejor con su responsabilidad, propiciando una rivalidad notoria entre ellos alrededor del premio. La responsabilidad por el bien común se traduce en la disposición a valorar y proteger los bienes compartidos por cada miembro de un grupo. La solidaridad se traduce en la disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles. La responsabilidad por el bien común y la solidaridad son valores que en esa escuela se practican, pero que la profesora Amanda ha distorsionado. En el momento que ha reemplazado la orientación al bien común del esfuerzo colectivo por la orientación al mérito y el lucimiento individual, ha roto la cohesión, ha dividido al grupo y ha traicionado el significado de ambos valores. Adelina propuso a sus estudiantes del ciclo intermedio de educación básica alternativa un proyecto de investigación para el área de ciencias sociales que requería, entre otras cosas, hacer entrevistas a diversos personajes de la comunidad. Una vez iniciado el proyecto, pese al entusiasmo de los estudiantes por esta tarea, Adelina pensó que hacer las entrevistas no era una buena idea después de todo.
porque se iba a perder mucho tiempo. Entonces se retractó y les dijo que ya no las hagan y que se basen solo en la información que puedan recoger de internet. Cuando algunos estudiantes protestaron, argumentando que esa información era clave para la investigación, Adelina les dijo que en todo caso sería algo voluntario, pero que le interesaba sobre todo que el trabajo esté listo la próxima clase. La superación personal se traduce en la disposición a adquirir cualidades que mejorarán nuestro propio desempeño y aumentarán nuestra satisfacción con nosotros mismos. La flexibilidad se traduce en la disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar nuestros objetivos cuando surgen dificultades. La superación personal y la flexibilidad son valores que Adelina considera muy importantes, pero que sin darse cuenta, está contradiciendo al proponer a sus estudiantes realizar una tarea aplicando la ley del menor esfuerzo. Si le preocupaban los plazos, pudo discutirlo con ellos para encontrar soluciones sin perjudicar la calidad del trabajo ni desalentar el entusiasmo por la responsabilidad asumida. Como se ha podido apreciar, los 7 enfoques transversales que plantea el Currículo Nacional iluminan formas de actuar y de relacionarse al interior del aula y de la institución educativa durante el proceso de enseñar y aprender. Los enfoques transversales no son contenidos curriculares. Se expresan en la calidad de las relaciones humanas, no en conceptos ni en normas de conducta. Se aprenden observando y valorando modelos de comportamiento, no por obediencia a un reglamento. Por lo tanto, los docentes y directivos de una institución educativa son los que tienen la primera responsabilidad en el esfuerzo de ser coherentes con los enfoques transversales en su manera de actuar y de relacionarse con los estudiantes en cada circunstancia. Bien, estimados participantes, muy interesante, ¿no? Todo lo que hemos podido observar en este vídeo, ¿no? Sobre los enfoques transversales. Sabemos que son 7, ¿verdad? En el Currículo Nacional de Educación Básica. Y que todos giran alrededor, pues, de los comportamientos, las conductas, las actitudes, los valores. Todos están relacionados entre sí. Bien, entonces vamos a algunas preguntitas, ¿ya? Para la participación. Solo 2 participantes por cada preguntita, que va a ser muy rápida, ya, para poder ya ir analizando, ¿no? Los dos primeros enfoques, ¿ya? Bien, a partir de la observación del vídeo, ¿no? Vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cuál es el contenido o información que brinda el vídeo y qué puedes referir de los enfoques transversales a partir de un ejemplo? De repente, algún ejemplo de alguno de los enfoques que quieran señalar y que lo tengan, ¿no? Ustedes, de repente, que lo hayan practicado, ¿ya? Entonces, a ver, podemos levantar la participación de las manos, ¿no? De las manitos, ¿no? Con las reacciones para poder participar, ¿ya? A ver, ahí tenemos a Sheila, la primera pregunta, y luego Velázquez va a complementar, ¿ya? Bien. Luego ya Sheila y Velázquez, Sheila responde y Velázquez complementa la primera pregunta, ¿ya? Bien. A ver. ¿Cuál es el contenido o información? A ver, Sheila, te escuchamos. ¿Qué nos puedes referir? Ya, micrófono, ¿no? Bien, para reactivar el audio, a ver. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Ya. Muy bien. Yo lo que acabo de ver en el video, ¿no? Y como ya más o menos tenía una idea, bueno, se trata de reforzar los valores y las actitudes de los alumnos,
que no se trata solo de conceptos, que hay que enseñar qué cosa es el respeto, qué cosa es la tolerancia, sino ponerlos en práctica en la misma aula. Digamos, tenemos en un salón alumnos que, por ejemplo, un claro ejemplo sería acá, ¿no? Cuando les decimos a nuestros niños, levanten la mano si quieren participar, ¿no? Levanten la manito virtual. Bueno, por ahí levantan los niños, ya conocen cómo es el sistema, y por ahí uno está hablando la compañera o el compañero y le interrumpe, ¿no? Entonces Claro. ahí es donde uno debe intervenir y decirle, bueno, es lo que yo hago, le digo, respeten a sus compañeros, y a veces también les digo, cuando se demoran un poco, le digo, tengan paciencia, no todos aprendemos al mismo ritmo, está pensando su compañero, respeten, chicos, ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando alguien levanta la mano, hay que respetar, hay que escuchar, les digo yo así. Claro. Y un comentario más, profesora, si me permite, Sí, me acuerdo cuando salió todo esto del CENEP también, y ya llegaba ese nombre, ¿no? Enfoques transversales, y para nosotros, pues, ¿qué es, no? Mira, La verdad, ¿no? nadie sabía, nadie, absolutamente nadie, a menos en mi colegio nadie. ¿Con qué se come? ¿No? ¿Cómo se Claro, come? así fue, profesora, con Yeah. mucha A sinceridad lo ver. digo, ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo, bueno, me metí a un curso y fui aprendiendo a, por lo menos, a ver los conceptos y estas cosas. Y yo se trata de poner en práctica los valores dentro del salón de clase, porque ellos decían, los valores dentro del salón, ¿qué? El de matemática va a enseñar el valor del respeto, o sea, es el respeto, o la tolerancia, no, yo les digo, tienen que poner en práctica, por ejemplo, pasa esta situación y ustedes tienen que hacer reflexionar a los alumnos sobre esa situación, ¿no? Hacerlos pensar qué sentirían ellos si ellos le hicieran esto, les pasara esto. Entonces, ese es el punto, no enseñar conceptos como se cree, ¿no? Bueno, ese es mi comentario, ya me callo para que continúe la compañera. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, Sheilita. Muy bien. Bueno, has direccionado bien la pregunta, ¿no? Entonces hablamos de enfoques, que es todo lo que se demuestra, ¿no? A partir de las actitudes, a través, ¿no? De nuestros actos, ¿no? De la aplicación en la vida diaria, y también ahí hablamos de valores, ¿no? Entonces, esos son los enfoques transversales, ¿no? Que son muy importantes y que también son evaluados, ¿verdad? ¿No? Todo ello se va evaluando, ¿no? Mientras que hablamos, por ejemplo, de competencias, ¿no? Cognitivas, que también es otro, ¿no? ¿no? Otra forma con otras estrategias, ¿verdad? Pero los enfoques están incidiendo en todo. Muy bien, gracias, muy bien, Sheilita. Velázquez, muy bien, ahí veo Velázquez, no sé cuál es su nombre, ahora sí. Bien, vamos a dar la palabra para que pueda, ya, para que pueda opinar de repente, complementar, ¿no? Complementar con algún ejemplo, alguno de estos enfoques. ¿Cuál te parece más importante o cómo crees tú que se debe aplicar estos enfoques? A ver, ¿cuál es tu nombre, Velázquez? Le falta el audio, a ver. Y ahora sí. Nalia, buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, profesora, sino que como estoy con mi internet que se va y viene, no sé cómo poner mi nombre. Disculpe. Ah, ya. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Naida. Nadia. No, Nali. Ya. Nali. Ya. Profesora, en el enfoque de ¿cómo se puede? De exclusividad, yo he tenido un caso con mi niña, yo le he pasado, porque mi niña en primer grado tenía extravío de lengua, su lengüita no podía pronunciar muy bien, era un poquito, no era tartamuda. Inclusivo, en el enfoque de inclusión, ¿verdad? De inclusión. Sí, profesora, disculpe, sí. Y mi niña tenía vergüenza al hablar, y cuando mi niña hablaba, la R y la D no lo podía pronunciar. Y justo para mala, disculpa querida, para mala suerte, creo que le tocó una profesora, no fue profesora por vocación, sino por ya querer ser.
¿ya? Y entonces la profesora, cuando mi niña quería hablar, no le tenía paciencia, profesora, no le tenía paciencia. Mi niña decía, mamá, mi profesora no me tiene paciencia, ya cuando quiero dar mi opinión me dice, ya de aquí cuando aclares bien tus ideas me hablas. Y mi niña le decía, hija, pero dile a la profesora que tú, no, anda, habla tú. Yo me iba y la profesora me dice, señora, mientras usted no me traiga los papeles donde el doctor me dice que su niño es así, no le puedo, usted tiene que hacerle terapia, sí, terapia. Le digo, ya, profesora, le voy a hacer. Pero ahorita, profesora, mi niña tanto será que la profesora no le daba tanta opción a que ella opine, mi niña no podía participar, La opción que yo opté fue de llevarla a otro colegio. Y la profesora que me tocó sí le tuvo paciencia, sí le dijo, no señora, no se preocupe porque eso es poco a poco que la niña va aprendiendo. Y la D y la R, hay muchos niños que todavía no pueden pronunciar muy bien. Me dice, señora, no se preocupe. Y profesora, en verdad que sí, mi niña sufrió, yo como madre también la sufría porque mi niña lloraba y yo no sabía cómo decirle a la profesora. Yo le hablaba, le decía, profesora, entiéndala, por favor. No, señora, ya tengo que yo también avanzar en mis casos. Yo no voy a poder perder mi tiempo en su niña y mis demás niños dejarlo. Por eso fue lo que a mí, ese es un ejemplo que yo le estoy dando, lo que yo he vivido con mi niña. Claro. Gracias, Neila, ¿no? Velázquez. Bien, claro, se ve esos casos que ustedes mismos de repente han podido, ¿no?, pasar por esas situaciones y que, ¿no?, cuán necesario es, pues, atender a estos niños. Estos niños requieren de mayor atención, por eso estos pequeños que justamente la labor, pues, ¿no?, del docente, conjuntamente con los padres, es tratar, ¿no?, de estas dificultades, superar estas dificultades. Gracias por tu participación, Naila Velázquez. Bien, voy a leer, aquí dice Sarelita, dice, los enfoques transversales se ven reflejados en los valores que se transmiten a diario, ya sea social, político, laboral y en educación, están reflejados en las normas de convivencia que se practican a diario. Claro, muy bien, muy buena idea, muy buen aporte. Bien, entonces, podemos participar también en el chat, ¿ya? Porque siempre estamos también considerando, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta, a ver, dice, ¿cuál es la importancia de trabajar con los enfoques transversales? ¿Por qué la importancia de tomar en cuenta los enfoques transversales, ya, en el trabajo, ¿no?, pedagógico con nuestros estudiantes? A ver, vamos a solicitar participaciones. A ver, ahí tenemos Gilda y luego complementa Silvia Carrera, ¿ya? Bien, bien. Muy buenas noches. Breve. Muy buenas noches, señorita Gilda. Bueno, en enfoques quiere decir que son valores, respeto, y para trabajar, bueno, ahí se puede trabajar en el aula con valores, porque muchas veces yo tuve cuando yo trabajaba en los enfoques intercultural, había una niña que venía de la sierra. Nosotros trabajamos acá en la costa y siempre hay el maltrato, o sea, las profesoras muchas veces también la hacen a un lado y siempre las niñas se cohíben, siempre se van a un lado por la vergüenza o tal vez también porque llegan con sandalitas, llegan con tanquecitos y muchas veces la miran de otra manera y los otros niños también. Y me parece que debemos también, como profesoras, como maestras, tener un poquito de, si nosotros vamos a enseñar, también tenemos que tener valores y tener el respeto a las personas, el respeto tanto a sus padres como a los niños. Y me parece que es muy importante el enfoque porque nos enseña y también aprendemos a ver a los niños tal cual son y no mirarlo de otra forma. Claro que sí. Gracias, Gilda. Muy bien, muy pertinente tus opiniones, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Se da esos casos, ¿no? Por ejemplo, niños que vienen de la sierra, de otros contextos, y a veces, pues, sin darnos cuenta, a lo mejor discriminamos, ¿no? Entonces, eso se debe evitar, ¿no? Hay que darle, cada persona, cada contexto tiene sus costumbres, como hemos visto, ¿no?, en temas anteriores, ¿no?
Y tenemos que ir a la par, ¿no? Respetar también, ¿no? Sus propias tradiciones, ¿no? Ir inculcando, ¿no? Conllevando y encaminando a que, ¿no? A que haya cambio de actitudes, ¿no? Las negativas, cambiarlas, porque no, respetando la idiosincrasia, las costumbres, no, respetando, ¿no? Ellos se está también dando ejemplo con ello, ¿no? Respetando a las personas. Muy bien. Aquí también tenemos de Sheila que dice, contribuyen a la formación integral de los estudiantes, ayudándoles a construir racional y autónomamente sus propios sistemas de valores. Así es. Muy bien. Silvia. A ver, Silvia Carrera. A ver, buenas noches. Yo creo que ya tenemos claro la pregunta número 2, ¿ya? Vamos a ver la número 3. ¿Cuántos enfoques transversales se encuentran en el diseño curricular nacional o en el currículo, ¿no? Nacional de Educación Básica? A ver, ¿cuántos? Y menciona algunas que te acuerdes. Ya, son 7 enfoques. Tenemos lo que es el enfoque inclusivo, ya, donde a veces hay docentes que hacen de lado a veces a los niños que tienen algún problema, ¿no? Que presentan algún problema. Por lo mismo de que no pueden ellos, quieren trabajar con los niños de repente que están más activos, que sí saben, que sí responden, como que lo ponen de lado, ¿no? De lo cual no está bien visto, ¿ya? Y otro enfoque, el intercultural. Ahí nos dice, bueno, que el docente pues muestra racista, ¿no? Que exige al niño venir como él quiere, ¿no? Como él quiere y lo menosprecia en la forma como el niño está llegando, digamos, al colegio, sin pensar en cómo se encuentra la situación del padre económicamente, ¿no? También tenemos el enfoque de igualdad de género, ¿no? Donde se ve, pues, a veces la diferencia de género, ¿no? De que a veces los niños no permiten incluirlos de repente a las compañeras, ¿no? En su entorno. Y eso también está muy mal, porque todos somos iguales e inteligentes y podemos dar buenas opiniones, tanto los niños como las niñas. El enfoque ambiental también es muy importante porque inculca el docente al niño para poder demostrar un buen ambiente, ¿no? Dando pues reciclando, ¿no? Reciclando y hacer un buen reuso de ese material. Y en lo que es el enfoque de orientación al bien común, es donde demuestra pues las responsabilidades, las actividades tanto individual como en forma grupal, ¿no? Las responsabilidades que debe tener tanto los niños con los trabajos que puede ver. Y otro enfoque que es el enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Donde se comparte, los alumnos pueden compartir opiniones para poder mejorar o hacer un buen trabajo, pero a veces el docente como que no le toma de importancia y solamente para ellos en su mente está de que ellos quieren que presenten el trabajo en la fecha que ha indicado nada más. Eso es lo que le puedo decir, Miss. Muy bien, Silvia, muchas gracias por tus aportes. Es muy pertinente lo que acabas de decir, ¿no? Ya se mencionado los enfoques, algunos, ¿no? La mayoría, y también has podido definir cada uno de ellos, ¿no? ¿De qué trata? Bien, entonces aquí voy a leer rápidamente del chat también las respuestas. Nos dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, Irma Ochoa nos dice, el docente tiene que enseñar a cultivar los valores a los estudiantes, tanto dentro de la institución como fuera. Bien, ahí tenemos de Paola, enfoque ambiental al bien común, búsqueda de excelencia, de derechos, inclusivo, intercultural, igualdad de género, claro, ¿no? Dignora nos dice, son muy importantes los enfoques, ¿no? El enfoque intercultural de cada niño que llevan sus propias costumbres y de cada población, y nosotros debemos respetar, convivir con ellos y valorar. Bien, llevar una buena convivencia y no discriminar a nadie. Así es, ¿no? Lupe nos dice, calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de género. Claro, desarrollo sostenible. Así es, ¿no? Que es el enfoque ambiental, ¿verdad? Bien, entonces, todos creo que coincidimos con las respuestas, ¿no? Entonces tenemos varios enfoques de derecho inclusivo, intercultural, de igualdad de género, ambiental,
de orientación al bien común y la de búsqueda de la excelencia. Son 7, ¿verdad? En el currículum. Y todos giran, pues, en base a actitudes, a justicia, a buscar, ¿no?, la excelencia, a buscar, ¿no?, el bien común, que trata, pues, de la buena convivencia, ¿no?, el apoyo hacia sus compañeros, y también hablamos del trabajo colaborativo, ¿no? Ahí. Muy bien, señoritas, felicitaciones por sus participaciones. Y bien, hoy día vamos a ver entonces los dos de los enfoques, ¿ya? Entonces tenemos el enfoque ya inclusivo e intercultural. Bien, el propósito de aprendizaje de la sesión de hoy día consiste en lo siguiente, que al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de identificar y analizar los enfoques transversales e interactuar intercambiando opiniones a través de grupos de trabajo. Bien. Ya, entonces, a ver, vamos a ver los enfoques, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los enfoques transversales. Vamos a ampliar. Bien, aquí tenemos para hacer un recuento, ¿no? El enfoque intercultural, que promueve el intercambio, pues, de las ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de los contextos, de cada contexto tiene sus propios patrones, ¿no? Sus propios patrones de crianza, sus costumbres, sus formas de vivencias, ¿no? Y también sus mitos. El enfoque de derechos fomenta el reconocimiento de los derechos y los deberes. Asimismo, promueve el diálogo, ¿no?, la participación y la democracia. En cuanto al enfoque de igualdad de género, busca brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. Así es, ¿no? O sea, como decía anteriormente una de sus compañeros, ¿no?, o de sus compañeras, ¿no?, que hemos escuchado que tanto el varón como la dama tienen la misma inteligencia, tienen la misma capacidad de desarrollar, ¿no?, diferentes labores, ¿no? Y hoy en día hemos visto que, pues, las mujeres están dando mucho que hablar en cuanto, ¿no?, a destacarse en labores que antes eran netamente de varones, pero ahora ya, ¿no?, ellas pueden desempeñarse. Entonces, eso significa, pues, que no hay ninguna diferencia. Entonces, tiene que haber el mismo trato. Bien, enfoque ambiental, ¿no? A ver, ya en el enfoque ambiental hablamos, pues, ¿no?, sobre todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no?, el trabajo de cuidar, ¿no?, nuestro sistema, busca, ¿no?, que las personas sean conscientes del cuidado del ambiente y que promuevan, pues, ¿no?, el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, ¿no? Por ejemplo, el reciclar, ¿no?, por ejemplo, también, ¿no?, el no botar la basura, botar a los tachos, ¿no?, para no contaminar el ambiente, el cuidado de las plantas, ¿no?, de los animales, de todo ser vivo, ¿no?, que está en la faz de la tierra. Entonces, a eso llamamos, ¿no?, promover, ¿no?, que nuestros niños, pues, quieran a la naturaleza, porque es nuestra casa. El enfoque, ¿no?, de la orientación al bien común, que busca que el conocimiento, los valores y la educación sean bienes que todos debemos compartir, ¿no?, promoviendo las relaciones solidarias en comunidad. Aquí hablamos, pues, del trabajo colaborativo, ¿no?, la ayuda mutua, ¿no?, el apoyo, ¿no?, a las personas de nuestro entorno, a las personas que nos necesitan, ¿no? Entonces, esos aportes, ¿no?, pues es un enfoque que se va a orientar siempre, ¿no?, a ese apoyo, ¿no?, a esa ayuda mutua, que debe nacer y que se debe promover, ¿no?, en nuestros estudiantes, en nuestros nuevos descendientes, en nuestras nuevas generaciones que nosotros como docentes estamos a cargo y que tenemos, ¿no?, el deber de poder orientar. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que busca reconocer y valorar
todas las personas por igual, ¿no? A los niños con dificultades, ¿no? Tanto, pues, ¿no? De todo tipo, de toda índole, ¿no? Psicosomática, puede ser física, puede ser motora, puede ser sensorial, ¿no? O también de índole también cognitiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que apoyarlos, brindarles esa atención y valorarlos como personas, ¿no? Como personas que también son parte de nuestra población, ¿no? De atención. Y luego el enfoque de búsqueda de la excelencia, que incentiva a los estudiantes a dar lo mejor ¿no? de sí mismos y promover, por ejemplo, a la innovación, promover a la creación, a la creatividad, ¿no? Y alcanzar sus metas y con ello contribuir, pues, con su comunidad, ¿no? Entonces, este enfoque también promueve, ¿no? Que los niños logren, a través de sus capacidades, de sus competencias, logren, pues, ellos, ¿no? Brindar, ¿no? A través de sus productos, de sus trabajos, ¿no? Brindar estas, ¿no? Hacer conocer, ¿no? Que ellos están, pues, también aportando a la comunidad. Bien, entonces, los enfoques transversales van a girar siempre, y siempre lo vamos a tener en cuenta en nuestra planificación, queridos estudiantes. Bien. Ahora vamos a ver, ¿no? Una matriz de los enfoques transversales, ¿no? Del diseño curricular de básica, ¿no? De la básica regular. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los enfoques transversales de derechos. ¿Cuáles son los valores, ¿no? Los valores que vamos a tomar en cuenta. Miren, en este enfoque de derechos tenemos la conciencia de derechos, la libertad y responsabilidad, y el diálogo y concertación. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver las premisas. Vamos a leer un poquito. Dice, los enfoques transversales orientan en todo momento al trabajo pedagógico en el aula, ¿no? E imprimen características en los diversos procesos educativos. Los enfoques transversales se aplican en las competencias de todas las áreas. Así es, en la planificación vamos a incluir a estos enfoques. Por supuesto, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a las competencias, ¿no? Entonces, vamos nosotros a seleccionar estos enfoques, pero todos al final se van a llegar a cumplir. Los enfoques transversales tienen que ser consistentes y constantes en acciones formativas, ¿ya? En la aplicación pueden ser diversificados según el contexto y realidad de la comunidad educativa. Bien. Disculpen, un poquito de ventilación en mi oficina. Bien. Entonces, estamos viendo, hoy vamos a ver, ¿no? El enfoque transversal, los enfoques de derechos y los de inclusivo. Aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que se promueve en el enfoque de derechos: la conciencia de derechos, la libertad y responsabilidad, y el diálogo y concertación. ¿Cómo se da, por ejemplo, estos valores? A través de cómo se demuestran, cuáles son esas actitudes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en los valores de conciencia de derechos, es la disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. ¿Esto qué quiere decir? Reconocer a cada persona como tal, el respeto, ¿no? A las personas como personas que tienen derecho, ¿no? Y también hablamos de la Constitución, como personas todos tenemos, ¿no? Derechos a ser respetados, a ser valorados. Muy bien. ¿Cómo se demuestra? Por ejemplo, cuando los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, en grupos y poblaciones vulnerables, ¿no? Cuando se dan, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Todos tienen derecho a opinar, ¿no? Se les da un espacio de opinar de alguna manera, en algún momento, ¿no? Darles digamos, esas oportunidades, ¿no? Entonces, ahí también a la opinión, ¿no? Decimos que todos vivimos en democracia y que tenemos libertad de expresión, ¿no? Con respeto, ¿no? Entonces, ahí los docentes van a promover y enfatizar la práctica de los deberes y los derechos de los estudiantes.
¿no? Así también como propugnamos nuestros derechos, también tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos deberes que cumplir, ¿no? Entonces, eso hay que promover con nuestros estudiantes. En lo que es libertad y responsabilidad, aquí, por ejemplo, los docentes, ¿no? La disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, las reglas de conducta, las normas, ¿verdad? Hay libertad, pero también con ciertos, ¿no? Con ciertas pautas, ciertas normas. Aquí los docentes deben promover oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares y adultos. Cuando hablamos de diálogo y concertación, hablamos de la disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se demuestra? Cuando los docentes propician, ¿no? Y practican, ¿no? La deliberación, quiere decir, ¿no? La libertad de opinar, ¿no? Para arribar a consensos, ¿no? En las reuniones se escucha, ¿no? Los aportes de todas las personas y luego llegamos pues a acuerdos, a eso le llamamos consensos, ¿no? Sobre sí, diferentes asuntos, ¿verdad? Para tomar acuerdos. Muy bien. Vamos a ver entonces el enfoque, ¿no? Inclusivo, de inclusión. Bien. Aquí tenemos, ¿no? En el enfoque inclusivo hablamos de la equidad en la enseñanza. La disposición a enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. Bien, hablamos de una igualdad, una justicia también en la enseñanza. Todos tenemos derecho ¿no? A recibir educación y ¿no? A recibir e impartir educación. Los docentes programan y enseñan considerando los tiempos, los espacios y las actividades diferenciadas de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se articulan en situaciones significativas vinculadas en su contexto y realidad. Bien, entonces aquí hablamos de una disposición a enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita. Muy bien, aquí hablamos entonces de considerar los ritmos y estilos, ¿no? En la enseñanza. Por ejemplo, sabemos que, bueno, hay niños que de repente, cada niño tiene su forma de ser, una personalidad que ya nace, ¿no? Con ello, y que se va a ir, como se dice, digamos, formando, ¿no? Formando de alguna manera positiva. Pero aquí tenemos que considerar siempre esas características propias de cada niño, de cada estudiante. Confianza en la persona, es la disposición a depositar expectativas, ¿no? En una persona. Por ejemplo, creer en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia, ¿no? Dar esa confianza, ¿no? Siempre motivar también, ¿no? A que el estudiante supere, ¿no? Esas dificultades. ¿Cómo se da? A través, pues, ¿no? Digamos, de muchas estrategias, ¿no? La retroalimentación es una de ellas, ¿no? La reflexión también, ¿no? A partir de la reflexión. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se demostraría? ¿No? A partir de que los docentes demuestren altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. Así es, ¿no? Entonces, siempre mantener esa expectativa y esa motivación de que sí lo pueden hacer, porque muchas veces se busca, ¿no? Se busca a veces pretextos de decir, no, de repente no tengo las facilidades, no tengo, digamos, de repente los materiales, no tengo la energía, no tengo a veces la conectividad y muchas veces, pues, no lo hacemos por eso o no buscamos las formas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? Que el docente promover de que de alguna manera tiene que haber una salida, ¿no? Una estrategia, una forma de cómo lograr, ¿no? Que se supere ese impasse o esa dificultad.
Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que cuestionarlos o sancionarlos. Así es. Sabemos que la educación es formativa, no es sancionadora, ¿no? Entonces, ya debemos tener, ¿no?, ese chip, ¿no?, en nuestra forma de pensar, ¿no?, que nuestra formación, la educación de ahora es formativa, ¿no? Y que en el camino se va a ir superando, ¿no? No es de ninguna manera el calificar, sino es más bien el poder lograr apoyar a que esas dificultades se vayan superando y que más bien se vayan desarrollando. Muy bien, entonces ahí tenemos la equidad en la enseñanza y la confianza en la persona, ¿no? Como valores que promueven que tenemos a la igualdad, ¿no?, a este enfoque que es, a ver, vamos a ver aquí para poder visualizarlo, el enfoque, ¿no? Hemos hablado de derechos y el enfoque, ¿no?, de equidad. Bien. Vamos a ver el enfoque de intercultural. Ahí tenemos 3 valores también, ¿no? El respeto a la identidad cultural. ¿Qué nos dice, no?, en este enfoque, ¿no? El enfoque intercultural aborda todo. Y ahí tenemos 3 valores. El respeto a la identidad cultural, la justicia y el diálogo intercultural. El respeto a la identidad cultural es el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales, ¿no? Por ejemplo, en los diversos contextos y las relaciones de pertenencia de los estudiantes. ¿Cómo se promueve? Los docentes y los estudiantes acogen con respeto a todos, ¿no?, sin menospreciar ni excluir a nadie, ¿no?, ya sea de la costa, sea de la sierra, sea de la selva, ¿verdad? ¿No? Entonces, ni por razón tampoco de su lengua, ¿no?, de cómo se expresa, de su lengua, por ejemplo, pues el quechua, la aymara, ¿no? Hombres, a veces también ellos traen, ¿no?, sus creencias, ¿no?, sus propios mitos, ¿no?, sus creencias, ¿no?, que cada cultura tiene, ¿no? Y eso ustedes saben muy bien que eso se va, digamos, fortaleciendo a través de las generaciones, ¿no? Eso se va a ir, ¿no?, como una herencia, ¿no? Es como una herencia, pues hablamos también de las herencias culturales, ¿no? Porque eso se va a ir, ¿no?, adoptando, ¿no?, a partir de las familias. Bien, otro es que, ¿cómo se demuestra también? Cuando los docentes, ¿no?, hablan la lengua materna de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un contexto, ¿no?, donde hablan quechua, el docente también tiene que verse obligado a aprender, ¿no? Aprender a hablar también con ellos para que haya una mejor comunicación. Y siempre van a acompañarlos en el proceso también de adquirir la lengua, por ejemplo, que también es la otra, ¿no? Que es el castellano, ¿no? Que es el oficial, y como segunda lengua, ¿no? En el caso de esos contextos. Por ejemplo, en Lima, sabemos que la mayoría hablamos el castellano, la lengua pues sería el quechua, ¿verdad? ¿No? En los contextos, ¿no? En otros contextos de sierra o selva, es la lengua materna, ¿no? La que predomina en el contexto. Y como segunda lengua, pues, el castellano. Aquí también hablamos de que los docentes deben respetar todas las variantes del castellano. Sí es cierto, ¿no? A veces también sucede que cuando vienen los niños de una lengua, por ejemplo, ya sea de quechua, de la selva, un dialecto, o la aymara, por decir, aprender el castellano les va a ser un poco difícil porque no les va, digamos, pueden aprenderlo, pero a veces en la forma de hablar, de vocalizar, ¿no? Va a ser de repente con algunos acentos, ¿no? Con algunas diferencias, ¿no? Entonces aquí tenemos que también que respetar, ¿no? Sabemos que hay esas variantes. Por favor, los micrófonos. Bien. Entonces,
también respetar, ¿no? Que se va a dar eso porque, bueno, vienen de otra lengua que va a ser, ¿no? Para dominar y hablar, ¿no? Va a necesitar de mucha práctica. En cuanto a otro valor que encontramos aquí, que es la justicia, es la disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos, ¿no? A quienes les corresponde, ¿no? Hablamos de justicia, hablamos también de, ¿no? Impartir para todos igual, ¿no? Todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Aquí, ¿cómo se promueve? ¿No? A través de la disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos y exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes le corresponden. Así es, ¿no? Decimos que una persona es justa cuando no solamente, ¿no? Ejercemos, ¿no? Ese derecho de que a todos, ¿no? Se les debe dar el mismo trato, ¿no? Los mismos privilegios, sino que también uno tiene que hacerse respetar sus propios derechos, ¿no? Entonces, ahí decimos que actuamos con justicia, porque tampoco, ¿no? A veces no debemos sacrificar, ¿no? Algunos derechos, ¿no? Porque no los hacemos respetar o porque muchas veces decimos, pues no le tomamos esa importancia, no. Uno tiene que ser justo también con uno mismo. Entonces, al reclamar tus derechos, no estás, ¿no? Mancillando el de otros mientras estés, ¿no? De acuerdo, ¿no? A unas normas establecidas. Bien. Y cuando hablamos del diálogo cultural, ¿no? Es el fomentar, ¿no? Las interacciones equitativas entre las diversas culturas. ¿Cómo se da esto? Mediante el diálogo y el respeto mutuo. Aquí se debe promover, ¿cómo deben promover, por ejemplo, los docentes, ¿no? En cuanto al diálogo intercultural. Los docentes y los directores, los directivos, deben propiciar un diálogo continuo entre las diversas perspectivas culturales y entre otras, en el saber científico. ¿Cómo se da esto? Buscando complementarlas en los diferentes, ¿no? Planos en que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de entablar, ¿no? Propiciar el diálogo, ¿no? Hablamos de las mesas, por ejemplo, de diálogo, ¿no? Donde se va a escuchar a cada una de las personas, ¿no? Que opina de acuerdo a su saber, ¿no? A su saber, a sus conocimientos, traídos de repente de cada contexto, y al final se va a llegar, pues, a escuchar y se va a ver, ¿no? Tomar, pues, iniciativas, propuestas para lograr un bien, ¿no? Para lograr un proyecto o un bien común. Entonces, a eso le llamamos, ¿no? El propiciar el diálogo intercultural. Bien. Y en cuanto a la igualdad de género, a ver, la igualdad y dignidad, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? Al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género, ¿no? Aquí, por ejemplo, los docentes y estudiantes, ¿no? A ver, ¿no? Los docentes no hacen distinciones discriminatorias entre los varones y las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de una igualdad de género, hablamos de una participación, ¿no? Igualitaria, ¿no? Tanto el varón como la mujer en estos momentos tienen todos, ¿no? Tienen toda la capacidad de poder, ¿no? Opinar, de poder aportar, ¿no? Para lograr mejores, ¿no? Desarrollar un pueblo, ¿no? Un contexto, una nación. Aquí hablamos también de la justicia, que es la disposición a actuar de modo que se dé, ¿no? Que se dé a cada quien lo que le corresponde. ¿Cómo se da, cómo se promueve? ¿No? Cuando los docentes y directivos fomentan la asistencia de los estudiantes que se encuentran, por ejemplo, algunos estudiantes, ¿no? Que se pueden dar el caso, ¿no? De embarazos, ¿no? En niñas, ¿no? Niñas, adolescentes, ¿no? Que pueden, ¿no? De repente tener esta situación, ¿no? Y muchas veces, pues, a veces se les saca de la escuela, ¿no? Hoy en día
no se puede hacer eso, ¿no? Esas niñas, de alguna manera se tiene que buscar una solución, ¿no? Para que el niño, la niña pueda asistir, ¿no? Ya siendo madre puede asistir también a estudiar, ¿no? Sin negarle, ¿no? Digamos, ese derecho, ¿no? Al estudio. Y entre los estudiantes varones y mujeres, por ejemplo, que tener las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que utilizan, ¿no? Tanto los varones como las mujeres, por ejemplo, ¿no? Aportar, cuidar, ¿no? Cuidar, por ejemplo, ¿no? Los espacios físicos, ¿no? Los espacios libres también en las instituciones, ¿no? De alguna manera, dentro de la institución se puede trabajar. Y los docentes y directivos, ¿no? Fomentar una valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas. En especial, se debe prevenir y atender adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual. Queridos estudiantes, hoy en día en todas las escuelas se va a trabajar mucho sobre lo que es violencia, ¿no? Violencia de género y violencia familiar. Sabemos que estamos viviendo una etapa con mucha violencia, ¿no? Que parten las familias y también, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Hemos visto, pues, cada año, ¿no? Esa alta tasa de mortalidad, ¿no? Donde, ¿no? Las mujeres son, pues, muchas veces, ¿no? Les han quitado la vida, ¿no? Por las parejas, por diferentes, ¿no? Actores, ¿no? Que han propiciado no solamente, ¿no? Los golpes, ¿no? Digamos, la agresión física, sino también, ¿no? Ha llegado a extremos, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso se está contemplando en el código en el código civil se ha reajustado todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, los tocamientos, ¿no? El acoso sexual, a veces con las palabras, con el acoso, con las fotos, las pornografías, ¿no? Eso también ya tiene ya pena, ¿no? Ya tiene una pena, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al grado, puede ser también privativo, ¿no? De la libertad, o también se puede dar, por ejemplo, con reparación civil, ¿no? Reparación que puede ser, ¿no? A través de trabajos comunitarios, o puede ser también a través de reparación económica, ¿no? Entonces, se debe también inculcar, ¿no? Este tipo de conocimientos, ¿no? Que ya existe, por ejemplo, digamos, podríamos decir, sanciones hacia todo este tipo de violencia, ¿no? Que puede ser, ¿no? Dependiendo, ¿no? Desde los más graves, que son las agresiones físicas, psicológicas, y también los tocamientos, ¿no? Los tocamientos o el acoso sexual a través de palabras. Las palabras también, de repente, ¿no? De orden ¿no? Muy fuertes, ¿no? Que provenga de los varones, también se denuncia, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que inculcar en nuestros estudiantes. Bien. Entonces, aquí estamos hablando de todos los contextos, estamos haciendo digamos, ¿no? En forma general, conociendo, ¿no? Por ejemplo, la ambiental, ¿no? Tenemos la solidaridad, ¿no? Planetaria, la equidad intergeneracional, y la justicia y solidaridad, ¿no? Y el respeto a toda forma de vida. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo se da? Pues, ¿no? Todo lo que es el trabajo del cuidado ambiental es la disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, ¿no? Tenemos la justicia y solidaridad, que es la disposición a evaluar los impactos y costos ambientales, ¿no? De las acciones, ¿no? Que se toma, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Se está tratando, pues, a través de acciones de manera global, ¿no? Tratar de prever, ¿no? De que haya impactos, ¿no? Que ya se está viendo, por ejemplo, ¿no? La erupción de los volcanes, hay un mar que ya está prácticamente contaminado, ¿no? Entonces se está tratando de ver a través de diferentes formas de estrategias de que, ¿no? Nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestro ecosistema que se está deteriorando, ¿no? Pueda volver a, digamos, a regenerarse, ¿no?
a volver a tomar otros rumbos, ¿no? Como la mejora, ¿no? En cuanto al respeto a toda forma de vida, ¿no? También, ¿no? A toda forma de vida hablamos, ¿no? De las plantas y también de los animales, ¿no? Entonces también, ¿cómo inculcamos a nuestros estudiantes? A través de diferentes acciones pedagógicas, por ejemplo, el reusar, la preservación de la flora y la fauna, ¿no? A través, ¿no? De los proyectos, ¿no? De los proyectos se puede promover la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Nacional. Y también a partir, ¿no? De la revaloración de los saberes locales y el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para hacer los jardines, mejoramiento de las áreas verdes, ¿verdad? Impulsar a ¿no? La recuperación de las áreas verdes, ¿no? Y también, por ejemplo, si en algunos sitios hay crianza, por ejemplo, de animales menores, ¿no? Ver las formas, ¿no? Inculcar ese tipo de educación hacia el cuidado ¿no? De los animales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mascotas, ¿no? Orientación al bien común, hablamos de la equidad y justicia y los valores, ¿no? Solidaridad, ¿no? Ayuda mutua, ¿no? Colaboración. Bien. Ahí también tenemos la empatía y la responsabilidad. Y en la búsqueda de la excelencia, ¿no? Nos habla, pues, de la flexibilidad y apertura, ¿no? A la disposición para adaptarse a los cambios, ¿no? Modificando, por ejemplo, la propia conducta para alcanzar determinados objetivos. Claro, ¿no? Hablamos de flexibilidad y apertura es cuando brindarle oportunidades a nuestros estudiantes a través, ¿no? De actividades, ¿no? Creativas. Por eso le decía, los proyectos de innovación se adaptan mucho a este enfoque, ¿no? A la búsqueda de la excelencia, ¿no? Se promueve a través de diferentes, ¿no? Actividades donde los niños pueden desarrollar y desempeñar, ¿no? De repente, capacidades innatas en ellos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Cuando, por ejemplo, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos. ¿No? Esto se logra a través de proyectos. Y la superación personal, ¿no? Que es la disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño. Bien. En el enfoque de derechos, por ejemplo, aquí nos habla de, ¿no? Cómo reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado. Es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. En este enfoque se promueve la consolidación de la democracia que vive el Perú o el país, en este caso el Perú, ¿no es cierto?, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, ¿no? Tenemos los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos, por ejemplo, ¿no? A participar, ¿no? Por ejemplo, en funciones, ¿no? Como la alcaldía, como, ¿no? Cargos, ¿no? Que se van a hacer a través de las elecciones populares, ¿no? Entonces, en esto, todos los ciudadanos, ¿no? Común que puedan tener, que reúnan, ¿no? La capacidad, ¿no? Y sobre todo tener su ética y su moral, ¿no? Digamos, muy bien establecidas, ¿no? Pueden también ser sujeto a también a ser convocados, ¿no? Entonces, allá hablamos de todo, ¿no? Hablamos, ¿no? De una convivencia saludable y transparente. Bien, entonces en lo que es el enfoque de derechos, tenemos la conciencia de derechos, la libertad y responsabilidad y el diálogo. Muy bien. Aquí tenemos, ya, tenemos como un panel, ¿no? De los derechos de la infancia. Nuestros niños, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos, ¿no? Que tienen nuestros niños, ¿no? En esta primera etapa del nivel inicial, que es la etapa, ¿no? Del ciclo 1 y ciclo 2 de la educación básica. Es la igualdad, ¿no? El respeto, ¿no? Por ejemplo, a todo, ¿no? A su raza, a su religión, a su condición física. La identidad, que necesita, por ejemplo, tener, ¿no? Un nombre y apellidos. Ya sabemos que eso es un derecho, ¿no? Un derecho inherente a la persona, ¿no? Para distinguirse de los demás niños. El amor,
el amor, ¿no? De la familia, el amor que le pueden brindar, ¿no? Tanto a las personas, ¿no? Del entorno familiar o las personas que rodean al niño. La educación, ¿no? Derecho a la educación, ¿no? Derecho a que el niño llegue, pues lleve, ¿no? Y tenga ese derecho de recibir una educación, ¿no? Tanto en la educación, ¿no? Formal, por ejemplo, desde la educación desde la etapa inicial hasta toda la educación básica regular. La protección, tener derecho, pues, a tener una familia que lo proteja en tanto a salud, en tanto a alimentación, ¿no? Y en tanto también a la distracción, al cuidado, ¿no? Entonces, esto también es parte, ¿no? De los derechos del primer nivel, que es la educación inicial, ¿no? Y que está en la educación básica, está entre el ciclo 1 y ciclo 2. La calidad de vida, ¿no? La atención que necesita, ¿no? El niño en todo momento, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, ¿no? De salud, ¿no? Tener el control de niños sanos permanentemente, una alimentación adecuada. Tenemos otro que es la solidaridad, ¿no? Que tenga derecho a decir, ¿no? Qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿no? No ser un niño inhibido, sino darle esa libertad, ¿no? Darle esa facilidad a que el niño también pueda decir, ¿no? Lo que siente, ¿no? A través de sus emociones. La integración, ¿no? Por ejemplo, el poder reunirse con otros niños, ¿no? En la institución, en el jardín, es la primera, ¿no? Es la primera etapa donde el niño, pues, se va a reunir con otros de su misma edad, ¿no? Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad, ¿no? El abandono y la explotación, así es, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Si hay niños que no son maltratados de alguna forma, tanto física como psicológica, se denuncia, ¿no? Porque eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente dentro de la familia, lo puede ser el vecino, la persona que es consciente de que esos niños necesitan ser protegidos y ser atendidos, ¿no? Y luego el auxilio, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos del niño que tiene derecho a ser educado en la paz, la tolerancia y la comprensión, ¿no? Entonces, estos derechos, ¿no? Dentro del enfoque de derechos, ¿no? Nos referimos explícitamente al primer nivel, que es ¿no? La educación inicial, ¿no? Entonces, ahí tenemos la igualdad, la identidad, el amor, la educación, la protección, la calidad de vida, la solidaridad, la integración, ¿no? Y también a ser protegido, ¿no? Muy bien. El enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Aquí hablamos, pues, de los niños que tienen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tanto también, ¿no? De carácter biológico, ¿no? De carácter psicológico, culturales, ¿no? Religiosas, de género, ¿no? O con condición de discapacidad, ¿no? O estilos de aprendizaje. En ese sentido, ¿no? Todos los niños, por eso que ahora en todas las instituciones, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, tienen alguna de estas dificultades, puede ser, ¿no? De carácter psicológico, de repente motor, ¿no? Los niños van a participar en un aula con otros niños, ¿no? Para que en esa interacción ellos no se sientan menos, sino que ¿no? Ellos, de acuerdo también a su capacidad y a su, en ese momento, a sus capacidades más que todo, ellos puedan ir desarrollando, ¿no? Por supuesto, el tratamiento a ellos va a ser pues con ciertas estrategias, con ciertas actividades, ¿no? Propias, ¿no? Que les van a ayudar, que les va a ayudar a desarrollar esas dificultades, ¿no? Sin excluirlos, ¿no? Sino que todos somos iguales, ¿no? Así es, ¿no? Diferentes en algún aspecto, pero iguales en derechos. Bien. Bien, entonces aquí nos habla de cuál es el fin de la inclusión, crear comunidades de acogida, construir una sociedad más inclusiva y lograr una educación para todos. Muy bien.
respeto a la identidad en el enfoque intercultural. Aquí, por ejemplo, vemos que la interculturalidad, ¿no? Es un proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre las personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como el respeto a la propia identidad y las diferencias, ¿no? Eso creo que ya lo hemos hablado también en los enfoques transversales, ¿no? Cuando hemos dicho que pues todos tienen los mismos derechos y el mismo trato, ¿no? El mismo respeto, ¿no? Y consideración, ¿no? Ya sea por raza, por lenguaje, por formas, ¿no? De costumbres, religión inclusive, ¿no? Entonces, en este enfoque, ¿no? En este enfoque, todos tienen los mismos derechos y el mismo respeto y consideración. Muy bien. El desarrollo curricular con enfoque intercultural. ¿Qué refleja? Refleja la diversidad sociocultural y lingüística de la región, ¿no? Recoge no solamente conocimientos, sino también concepciones y categorías de las culturas locales. Construye pedagogía a partir de la forma de aprender de los niños y niñas y promueve el desarrollo de los valores y actitudes, ¿no? En el enfoque intercultural, pues, ¿no? Está hablando de 4 aspectos muy importantes, ¿no? Lo que es, ¿no? La diversidad sociocultural propiamente y la lengua, ¿no? Los conocimientos y formas, ¿no? De conocer, de vivir, ¿no? De cada localidad, ¿no? ¿Qué cosa lo que se va a hacer? Construir, pues, una pedagogía a partir de esas características propias, ¿no? Y promover el desarrollo de valores y actitudes. Muy bien. Bien. A ver. Entonces, aquí lo que vamos a nos falta 5 minutos, solamente unas preguntitas, porque en la próxima sesión vamos a trabajar ya en salas, ¿ya? Vamos a trabajar de manera, trabajo colaborativo, ya en salas. Nos vamos a ir preparando, yo los voy a mandar a salitas pequeñas para que ustedes puedan hacer un trabajo de manera grupal, ¿ya? Entonces ya nos vamos a ir ya teniendo esa idea, ¿ya? Esa idea que vamos a ir trabajando ya en algunas sesiones, vamos a ir trabajando de esta manera. Ya, queridos estudiantes, muy bien. Solamente para hacer algunas preguntitas, así de manera así abierta, ¿ya? Y que puedan ustedes compartir. Por ejemplo, muy bien, aquí me han respondido los feminicidios, claro, muy bien, me han ido respondiendo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, ¿no? La igualdad de derechos o el enfoque, ¿no? En el enfoque, por ejemplo, de género, ¿verdad? Muy bien. A ver, algunas preguntitas. ¿Cuál de los enfoques nos habla sobre el trato, ¿no? De igualdad, pese a tener, pues, diferencias, por ejemplo, de manera, puede ser física, o ciertas discapacidades, por ejemplo, de manera física, psicológica, ¿no? O sensorial también puede ser, ¿no? Entonces, ¿en qué enfoque nos está hablando de ello, ¿no? De esa atención. A ver, Violeta, le escuchamos a Violeta. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. El enfoque de inclusión, Miss. El enfoque de inclusión, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Donde todos son iguales. Creo que ahí es donde permanece la empatía de cada una de las personas para poder entender al otro. Yes. Muy bien, y has dicho una palabra muy pertinente y muy sostenible, la empatía, ¿verdad? La empatía debe prevalecer en todo momento, ¿verdad? Y el docente tiene que promover eso, ¿no? Entre todos los del grupo también, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿quiere participar? Ya, Violetita ya participó. A ver, vamos a ver otra pregunta, ¿ya? Y ahí terminamos. Muy bien. A ver, en el enfoque de género,
¿Cómo se debe promover? ¿Qué actividades debemos realizar, por ejemplo, para desarrollar el enfoque de género? ¿Ya? A ver, 2 participaciones y terminamos. Y también podemos participar también en el chat, ya, queridos estudiantes, porque también estoy ahí, ahí voy observando, ¿ya? A ver, en el enfoque de género les decía, ¿qué actividades el docente debe promover en el aula para que, ¿no?, que este enfoque que hoy en día estamos adoleciendo, ¿no?, con esta situación de las agresiones, los feminicidios, ¿cómo debemos abordar y qué actividades debemos trabajar en el aula, ¿no? Desde pequeñitos, ¿qué debemos hacer? A ver, participaciones, es como le decía, preguntas abiertas. Carmela nos dice la igualdad de oportunidades para todos, proyectos grupales, muy bien. Muy bien. ¿Alguien que quiera? Cintia. A ver, Cintia, con imparcialidad. Muy bien, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Lo que podríamos hacer en las aulas es hacer los trabajos de integración, ¿no? Donde los niños y niñas jueguen una sola cosa, ¿no? De repente, o si es que es por grupos, pero que estén mezclados entre niños y niñas y no separados, el niño con la pelota y las niñas con la muñeca, por decirlo así. Claro que sí, ¿no? Eso es importante. Debemos siempre también promover, ¿no? A través de la reflexión, a través de los casos también, ¿no? Cuentos también podemos traerle como casos, análisis, ¿no? Pero a través de cuentecitos, ¿no? Que todos, ¿no?, tenemos los mismos derechos, ¿no? Ya sea, ¿no?, varón o mujer, ¿verdad? Entonces hay muchas estrategias. Muy bien. ¿Alguien más? Francesca, creo. Francesca Vargas, ¿quiere opinar algo más? Buenas, profesora. Sí, quería acotar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, bueno, mi acotamiento es, pues, si nosotros en el ambiente, en la institución, tenemos espacios, ¿verdad?, donde está la cocina, los que son construcciones, todo esto, nosotros tenemos que, como docente, como guía también, ¿no?, enseñarle a los niños, porque también es definición del género, porque mientras que ellos son niños, ellos todavía no saben muy bien, entonces nosotros tenemos que definir eso, ¿no? Entonces, no siempre es definirle en paso a paso como son niños, para que ellos puedan orientarse ellos mismos y conocerse ellos mismos de sí mismos, porque si nosotros lo obligamos a algo, no es bueno. Entonces, reconocerse como el espejo, ¿no? El espejo, ellos mismos se pueden ver, observarse, luego de cuando se unen los compañeritos, ellos se van observando, ¿no?, que él tiene cabellito largo y ellos se van viéndose a ellos mismos. Ese sería mi acontecimiento. Gracias, gracias, Francesca. Claro, una de las precisiones que has podido dar y que muy bien acertado es el reconocimiento de su propio, ¿no?, su propia identidad, ¿no?, de su propio sexo, ¿verdad?, ¿no?, de su género en este caso, ¿no?, que se reconozca como tal y que al mismo tiempo reconozcan, pues, al compañero, ¿no?, que puede ser, ¿no?, del otro, ¿no?, del otro género, ¿no?, que es mujer, ¿no?, varón, mujer, ambos, reconocerse primero a sí mismos y luego que ellos así, ¿no?, como ellos quisieran, ¿no?, quisieran ser respetados, quisieran también que les den sus espacios, quisieran ser cuidados y protegidos, todos tenemos esos mismos derechos. Entonces también hablamos ahí de la empatía, ¿verdad? Las habilidades blandas, ¿no?, que es la empatía, ¿no?, la autoestima y la estima también hacia el otro, ¿verdad? Entonces, esas habilidades
blandas tenemos que ir desarrollando en ellos para que así, ¿no? Así como ellos se quieren a sí mismos, aprendan a quererse a sí mismos, respetarse a sí mismos, que nadie los, ¿no? Que nadie se atropelle, ¿no? Tanto su, digamos, físicamente, ¿no? Su cuerpo, el cuidado de su propio cuerpo, también así, ¿no? De la parte emocional. Entonces, si ellos se saben querer, van a saber querer también a los demás, ¿verdad? Entonces, muy bueno, muy bien acertado eso, ¿no? Que ellos se reconozcan y que también así como ellos tienen, ¿no? Hay niños parecidos a ellos, hay otras, ¿no? Niñas que son damas, entonces que todos, hay una diversidad, pero que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos, ¿no? La misma forma de trato, ¿no? El trato amable, el trato cariñoso, el trato de protección, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy bien, aquí tenemos en el chat, siempre, por ejemplo, Pilar dice, siempre y cuando que tengan mensajes de reflexión para que puedan aprender, muy bien, la identidad, el docente tiene que ser el ejemplo para los niños y así podrán aprender. Actividades donde los niños y las niñas participen de la misma forma, sin discriminar a nadie, y si hubiera dicha discriminación entre compañeros, el maestro, el profesor debe intervenir y ayudar en el grupo para que se pueda realizar una actividad armoniosa. Así es, ¿no? El acompañamiento, ¿no? Permanentemente ese acompañamiento, ¿no? A través, ¿no? de las diversas actividades, el niño va a ir, ¿no? Adoptando esos valores. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Esta vez no va a haber tareas porque ya ustedes han desarrollado 2 tareas, ¿ya? Y están al día. Entonces, por esta vez solamente les pido que puedan ustedes revisar en el currículum esos enfoques, ¿ya? Y que en la próxima sesión vamos a desarrollar los trabajos ya, vamos a desarrollar en trabajo de salas, ¿ya? En salas colaborativas, ¿ya? De trabajo de grupos, ¿ya? De grupos, trabajo colaborativo en grupos, ¿ya? Bien. Entonces, esta semana descansan un poquito para que lean sobre los enfoques y ya vamos a ir entrando ya también ya al parte del curso, ya de lo que es cada uno de estos ya para entrar en la planificación propiamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, bendiciones, ¿ya? Bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes, ¿ya? A cada uno de ustedes un abrazo. Gracias. Muy bien. ¿Ahí? Igual, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Gracias, Dinora. Gracias, Analía. Gracias a todas. Un abrazo a cada uno de ustedes.